sobre uno de los temas de la física llamado electrostática. Aquí aparece en toda su dimensión la famosísima ley de Coulomb. ¿En qué consiste? Veamos el ejemplo para que lo entiendas. Mira, aquí, según el enunciado, se encuentran dos cargas estáticas, ellas, en reposo. Y se conoce que en la naturaleza sucede lo siguiente, que hay una fuerza que una origina a la otra, así a distancia. Es algo extraño, pero eso es lo que sucede en la realidad. Sí que tú ves que las dos cargas son positivas, así como en este ejemplo. Entonces, una va a rechazar a la otra. Por ejemplo, esta primera carga va a hacerle una fuerza a la segunda, tratando de botarla. ¿Ya? Entonces, va a hacer una fuerza así, en este sentido. Una fuerza que vamos a llamar F. Ahora mira, aquí también ocurre lo que se llama la tercera ley de Newton. Vamos a recordar en qué consiste. Supongamos que tú te has molestado y quieres patear a la pared. Puedes hacerlo si gustas, ¿no? Supongamos que lo pateas y le provocas un cierto daño, le sacas la pintura, algo a la pared, ¿no? Producto de la fuerza que tú le estás haciendo, producto de la acción que estás haciendo tú. Pero posiblemente, seguramente, tú también vas a sentir un dolor. ¿Y por qué? Porque la pared también va a ejercer una fuerza sobre tu pie. Según Newton, esa fuerza de reacción va a ser de la misma medida que la fuerza de acción que tú le estás haciendo. Eso también sucede aquí. Q1 le hace una fuerza así de repulsión a Q2 y Q2 va a reaccionar y también le va a hacer una fuerza a Q1 y como es positivo le va a hacer así una fuerza de repulsión tratando de alejarlo de Q2. Según Newton, esta fuerza tiene la misma medida que la de allá. Hace muchos años el señor Coulomb hizo experimentos y llegó a determinar una fórmula que permite calcular el valor de esa fuerza. Es la fórmula que está ahí. Esa es la que tú tienes que usar para calcular esa magnitud. La fórmula lleva una constante. Acá va el producto de las cargas que están interactuando. Y abajo va la distancia que separa a dichas cargas, pero elevado al cuadrado. Entonces, para poder calcular, vamos a reemplazar entonces los valores. Por ejemplo, esa constante, ahí tiene su valor. Este es el valor de esa constante. Y estas son sus unidades. Así. A continuación, tienes que colocar el producto de las dos cargas. La primera carga, me dicen acá cuánto vale, es 5 por 10 a la menos 6. Y las cargas, normalmente, en la mayoría de los casos, te van a dar en Coulomb, así como está acá. Son las unidades para medir la carga. Igual tienes que reemplazar al valor de la otra carga, ahí está. Y abajo va la distancia que la separa, pero elevado al cuadrado. Ahora, la distancia, según las unidades que aparecen ahí, tú tienes que reemplazarlo, pero en metros. Entonces tú tienes que saber cómo se convierte milímetros a metros. No te recuerdas
Mira, vamos a ver un poquito por acá. Ahí está la distancia que nos han dado. Y para hacer eso, tú tienes que usar un factor de conversión. Esos factores de conversión se usan muchas veces en la matemática, en la física, en la química. Y lo que tú coloques acá arriba y abajo deben ser equivalentes. ¿Ya? Arriba, ¿qué vamos a poner? Arriba vas a poner en qué quieres que quede la distancia. Tú quieres en metros, ¿sí o no? Así debe quedar para esta fórmula. Entonces acá vas a colocar 1 metro. Y abajo debes de colocar cuántos milímetros es equivalente a 1 metro. Y eso tú lo tienes que saber. Es 1000 milímetros. De esa manera, como tú puedes ver, ahí se va a eliminar los milímetros. Ahí está. Y va a quedar en metros, tal como deseamos nosotros. Entonces quedaría así. 3 por 1, 3 metros sobre 1000, que lo puedes poner de esta manera. Eso es 1000. Ahora, normalmente cuando eso se reemplaza, se acostumbra a colocar así, mira, ese 10 al cubo se puede pasar al numerador. Sí, sí se puede. Pero las leyes algebraicas dicen que para que tú lo pases, su exponente hay que cambiarle de signo. Así, mira. Y esa sería la distancia en metros. Esa es la que tienes que poner acá. Y vamos a hacerlo entonces. Así. ¿Qué va a pasar entonces aquí? Por esta vez estamos haciendo todas las operaciones, ¿ya? Pero no te malacostumbres. Mira, por ejemplo, aquí coulomb por coulomb te da coulomb al cuadrado. Y eso se va a eliminar con lo que está aquí. Ahora mira, para operar eso, en esta parte, hay que usar un poquito de las leyes matemáticas. Siempre que tú veas una multiplicación y todo eso elevado a un exponente, para saber qué sale, tienes que saber las leyes algebraicas. Las leyes de los exponentes dicen lo siguiente. Primero, cuando no se ve el exponente, es exponente 1. Igual esto tómalo como si fuera un número. Su exponente es 1. Y al operar, va a quedar así, mira. Esto sigue igual. En la parte superior no pasa nada todavía. Y en la parte inferior va a suceder lo siguiente. Según la ley de los exponentes, este cuadrado que ves ahí afuera va a entrar y va a multiplicar a cada uno de estos exponentes. Primero lo multiplica acá, sería exponente 2 se volvería, sería 3 al cuadrado, y eso tú conoces. También va a multiplicar a este exponente, va a ser menos 6 se va a volver eso. Y también va a hacer acá, y va a volver metros cuadrados. Esa es la manera correcta de operar eso. ¿Ya? Y ahora mira lo que va a pasar. Acá hay una eliminación terrible. Por ejemplo, metros cuadrados. Se va. ¿Qué más se va? Se va. El 9, mira qué lindo. Se va el 9. Y hay algo más que se elimina. Se va un 10 a la menos 6. Así. Y entonces, como tú puedes ver, esa fuerza, las unidades que está quedando son Newton, que son las que bastante se acostumbra a usar para la fuerza. Va a quedar finalmente así. Acá tiene 5 por 6, colocamos su valor. Y ahí vamos a usar otro poquito de las leyes de exponentes. Cuando se multiplican estos que son bases iguales, se pone una sola y los exponentes se reducen. 9 menos 6, que quedaría 3. Y ahí está en Newton. Estas unidades que estás viendo, las que aparecen acá, metros, coulomb, Newton, son las que se usan en el sistema internacional, ¿ya? Y la mayoría de ejercicios vienen así. Entonces, estamos terminando ya este primer ejercicio, esto de acá vale 1000, y por lo tanto, la fuerza que una está haciendo sobre la otra carga sería de
30.000 newton. Así es este primer ejercicio básico, elemental, y espero que lo hayas entendido. Y ahora vamos a un segundo ejemplo. Veamos entonces el segundo ejercicio. Aquí en el enunciado nos hablan de que hay dos cargas, Q1 y Q2. Como puedes ver, Q1 es una carga positiva y Q2 es negativa. Y en la línea que une a esas cargas se ubica a otra carga Q. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza resultante sobre esta carguita Q? Entonces, lo que hay que analizar acá es las fuerzas que se hace sobre Q. Por ejemplo, esta carga 1 ejerce una fuerza sobre la carga Q. Como ambas son positivas, Q1 va a repeler a la carga Q. Le va a hacer una fuerza así. Una fuerza F1 vamos a llamar a esa fuerza. Y su valor se puede calcular fácilmente usando la ley de Coulomb. Por supuesto, Q también ejerce una fuerza de reacción sobre Q1, pero eso no vamos a analizar porque no me piden analizar a Q1, sino las fuerzas que hacen sobre Q. Entonces, nada más tenemos que hacer uso de la ley de Coulomb para calcular el valor de la fuerza. Ahí está. Ahora mira, más práctico es cuando tú vas a usar la fórmula, que te acostumbres a que esa distancia que separa a las dos cargas esté en metros. Si está en metros, así como aquí, simplemente pon así el número. Ya se sobreentiende que tú estás colocando en metros. La constante ponla así nada más. Ya sabes cuáles son las unidades de la constante. Y nada más cuida de que las cargas estén en Coulomb. Sería así. 1 por 10 a la menos 4 por 3 por 10 a la menos 5. Es el producto de las cargas sobre la distancia que lo separa, pero elevado al cuadrado, así. Entonces, si tú trabajas de esa manera, las cargas en Coulomb, la distancia en metros, entonces, con toda tranquilidad tú vas a operar y la fuerza va a salir en newton. ¿Ya? Es más bonito trabajar así, ¿no? En vez de cargarlo tanto, ¿no? Te asustas más todavía tú. Entonces acá, lo único que hacemos, vamos a operar. Acá tienes 9 por 3, 27. Esos unos que están ahí no hacen nada. Y acá va a quedar lo siguiente. Las bases iguales, pongo una sola y los exponentes los reduzco. 9 menos 4 menos 5, eso sale 0. Y tú seguramente sabes que esto vale la unidad. Sería 27 por 1, 27 newton. Y esa es la fuerza 1. Ahora vamos a analizar qué fuerza le está haciendo la carga 2 a Q. Como tú ves, ella es positiva, la de allá es negativa, entonces la va a atraer, ¿no? Hacia ella se van a atraer las cargas. Por lo tanto, la fuerza que le está haciendo Q2 a la carga Q va a ser así, de atracción. Ven para acá, le va a decir, así. Y eso sería F2. Para calcular su valor, igual hacemos uso de la fórmula. Sería así, cálculo de F2. De frente, sería así.
la constante. Ahí está, ese es el valor de la constante. ¿Qué viene después? El producto de las cargas que participan, que están interactuando en este momento. Sería 1 por 10 a la menos 4 por la carga que está allá. Pero no hay necesidad de ponerle el signo, así nomás ponle. Sobre la distancia que lo separa, pero elevado al cuadrado. Entonces sería esto, elevado al cuadrado. Ya sabes que eso va a salir en Newton. Entonces, nada más simplifica. Acá hay un 4, qué bonito, se va con este. Ya sabes que ahí va a quedar 10 a la 0, que vale 1. Por lo tanto, esta fuerza sería de 9 newton. Y esa sería la fuerza que estaría haciendo esta carga 2. Han quedado esas, y esto es un conocimiento elemental de vectores, porque esas fuerzas que están ahí son vectores. Y tú tienes que saber que cuando hay dos vectores que están en la misma dirección, es decir, están en la misma línea, o si no, que sean paralelas, ¿no? Y tú ves que están en el mismo sentido, porque ambas van para allá, entonces para hallar la fuerza resultante sobre la carga Q, simplemente lo que se hace es se suma esos valores. Y la fuerza resultante sería 27 más la de K9, es decir, 36 newton. Así se hace este segundo ejemplo básico. Y ahora nos vamos a un tercer y último ejemplo de esta tanda. Este tercer ejemplo. Según el enunciado, están ubicadas dos cargas, una de ellas en el punto A, la otra en el punto B. Y entre ellas me da una carga positiva llamada Q. Y la pregunta que me hacen es, ¿a qué distancia de A se debe ubicar a esa carga Q para que ésta se encuentre en reposo? ¿Cómo se hace esto? Mira, vamos a ver las fuerzas que intervienen sobre la carga Q. Como ella es positiva y esta también, entonces Q1 va a repeler a la carga Q y le va a hacer una fuerza tratando de botarla para allá. Esta fuerza vamos a llamarle F1. Para calcular esa fuerza es sencillo, simplemente hay que usar la ley de Coulomb, que es así. La constante, el producto de las cargas que interactúan, Q1 por Q, entre la distancia que los separa, elevado al cuadrado. Esa distancia es la que me están pidiendo. ¿Qué distancia hay entre A y esta carga? Vamos a suponer que esa distancia es X. Como me dan como dato que todo esto es 4 metros, entonces esto que queda acá será 4 menos X. Por lo tanto, al usar la fórmula, la distancia que separa a estas dos cargas sería X. ¿Ya? Y debe colocarse al cuadrado, según la fórmula. Entonces, de la misma manera, la carga 2 va a actuar sobre la carga Q. Y como ambas son positivas, la carga 2 la va a repeler y va a ejercer así una fuerza sobre Q. Esta sería la fuerza 2, entonces. Que para calcularlo, hacemos de manera similar. La constante, producto de las cargas que analizo en este momento, Q por Q2,
sobre la distancia que los separa a esas dos cargas, que es esta. Y eso elevado al cuadrado. Así sería esta segunda fuerza. Y ahora hacemos este razonamiento sencillo. F1 trata de botar a la carga para allá. Y F2 trata de impulsarla para acá. Para que ésta se quede en reposo, estas dos tienen que ser iguales. Y de esa manera se quedará quietecita esa carga. Entonces se debe cumplir que F1 debe ser igual que F2. Lo único que hago, reemplazo sus expresiones, que sería así. K, Q1, Q sobre X cuadrado, igual a K, Q2 sobre 4 menos X cuadrado. Ahí está, y estoy igualando esas dos fuerzas. Entonces, como tú puedes notar aquí, aquí va a haber una simplificación tremenda. Por ejemplo, la K se va, también se va el valor de la carga Q, y queda algo bien sencillito. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a reemplazar los valores de esas cargas, que sería así. Q1, ahí está. Ahí está. Y ahora vamos a reemplazar por acá Q2, allá está su valor. Y abajo va esta expresión, así. Y como tú puedes notar aquí, aquí va a haber otra eliminación. Se va a ir un 10 a la menos 6. Este colo ya no hay necesidad de ponerlo, así nomás. 10 a la menos 6 se va. Y eso queda sencillo. Nada más tienes que saber operar esto. Mira, tú ves que acá hay un binomio al cuadrado. Eso tiene un desarrollo, pero no hay necesidad de complicarse. ¿Sabes por qué? Porque el ejercicio está preparado para terminar rápido. Lo único que hay que hacer ahí es sacar raíz cuadrada. Y cuando tú tienes dos expresiones así tipo fracción que están igualadas, lo que hace simplemente es, se saca raíz cuadrada, pero a todos tiene que ser. Por ejemplo, raíz cuadrada acá, simplemente 1. Raíz cuadrada acá, se va a eliminar con el cuadrado. Va a quedar así. Raíz cuadrada, qué facilito, tu mamita te ha enseñado eso, ¿no? Y raíz cuadrada aquí, se va a eliminar con el cuadrado. Y queda algo elemental. Operas eso y se está acabando el ejercicio. Y aquí vamos a hallar el valor de X. Tenemos que X, su valor es 1. Quiere decir que esto de acá es 1 metro. La distancia a la cual se debe colocar Q del punto A. Y esta es la respuesta entonces. Sería 1 metro. Y eso es todo por esta oportunidad. Pronto haré otro video donde te voy a mostrar otras situaciones, otros ejemplos clásicos de la ley de Coulomb que se acostumbra siempre tomar en los diferentes exámenes de admisión. Eso es todo. Me voy. ¡Chao!